Hablemos del presupuesto general del Estado. Hemos estado informando sobre la proyección de un crecimiento del 4,86% el próximo año, el 2023, una inversión pública de 4.006 millones de dólares y garantizar, por supuesto, con todo esto, el pago de los bonos sociales. ¿Estamos así? ¿Hay algo que haya cambiado por la pérdida a lo largo de más de un mes y todavía seguimos con el paro en Santa Cruz? Las consecuencias que se tienen en otros departamentos, pero además lo que está sucediendo allí afuera, la tormenta, la inflación, precios de alimentos, la guerra, es decir, estamos viendo nubarrones de la casa hacia afuera. La pregunta es si todo esto está bien calibrado, bien calculado, viceministro. Está bien trabajado, primer elemento. Es un segundo elemento que cuando nosotros elaboramos el presupuesto general del Estado, eh, no solamente vemos el contexto nacional, vemos y evaluamos el contexto internacional, y es en ese sentido que se elabora el presupuesto general del Estado. Los cálculos han sido más cuidadosos, siempre hay que proyectar que es el precio del petróleo. Claro, siempre tenemos que ser cuidadosos a la hora de formular el presupuesto general del Estado. Y aquí viene el tercer elemento. Comenzamos nosotros la formulación del presupuesto con todas las instituciones en el mes de abril, cuando les comunicamos de decir, ya empiecen a pensar qué es lo que van a hacer el siguiente año. En el mes de julio nosotros ya les comunicamos los ingresos que van a percibir y que tienen que proyectar para el siguiente periodo. ¿A quiénes comunican? A todas las gobernaciones, municipios, universidades, las entidades, por ejemplo, descentralizadas, las empresas, ministerios, todos empiezan a formular el presupuesto en el mes de agosto. Y en el mes de septiembre ellos nos envían, ¿no?, el presupuesto, lo que han planificado para la gestión 2023, nos han enviado al Ministerio de Economía y nosotros hemos agregado y consolidado. Ahí viene de nuevo un siguiente elemento, un siguiente trabajo es justamente la evaluación del contexto nacional, el contexto internacional, considerar las variables macroeconómicas que está sucediendo, lo que nos podría afectar el contexto, por ejemplo, de la variación de los precios internacionales, como caso de petróleo, precio de los minerales, ¿no?, el tema de los subsidios, subvenciones, porque ustedes saben, ¿no?, que nosotros importamos combustibles, porque no somos un país petrolero, todo ese contexto y subvencionamos evaluamos. También, claro que eso tiene un desgaste. Entonces, todos esos elementos somos los que ponemos en mesa a la hora de formular el presupuesto. Y de esos resultados, este presupuesto que hemos presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de nuestro hermano presidente Lucho Arce, contempla los siguientes objetivos. Por ejemplo, garantizar el crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas, un primer elemento. Un segundo objetivo que también consideramos en este presupuesto es justamente dar continuidad y fortalecer la industrialización con sustitución de importaciones, para los cuales hemos implementado varios proyectos de industrialización que también han sido anunciados por nuestro hermano presidente. ¿Los más importantes serían? En tema, por ejemplo, tener la segunda planta de Uria, tenemos el tema del litio, seguir ya la fase de conclusión con la industria del litio, el tema del Mutún, con tema de las plantas, por ejemplo, de la química básica, que es un elemento muy importante en tema de la sustitución de importaciones. Por ejemplo, aquellos productos que hoy importamos, por ejemplo, del tema de NPK, para el tema de los agroquímicos, que también tenemos plantas que ya hemos aprobado en los decretos supremos de esta gestión y que se están contemplando en el presupuesto del siguiente periodo. Y el aparato productivo, pero aquí yo no sé cuánto nos han pinchado la llanta a los conflictos. ¿Va a haber tal vez alguna repercusión? Porque hemos dejado de producir en un lugar donde se produce muchísimo. Este año sí nos va a afectar, evidentemente, eso no está en duda, pero esperemos, porque no hemos terminado todavía la gestión, claro. Este mes de diciembre es muy importante para nosotros y este presupuesto que hemos presentado es de 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero no puede tener ecos que se prolonguen. Con seguridad, y por eso es que la inversión pública que nosotros hemos enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los 4.006 millones de dólares, el 42% de estos recursos, estimada Claudia,
se van destinados al tema del fortalecer el aparato productivo, a la industrialización, a generar mayores ingresos, y si nosotros invertimos en el aparato de la industrialización, en la parte del fortalecer el aparato productivo, con seguridad vamos a generar mayores fuentes de empleo y vamos a dinamizar la economía nacional. Eso es un elemento muy importante. Nosotros, como gobierno nacional, no, desde que hemos ingresado, desde noviembre de 2020, hemos apostado a que aquello que habían paralizado, usted sabe, estimada Claudia, que en 2020, con el gobierno de facto, lo que han hecho es paralizar la economía. Han dejado de invertir, han paralizado las empresas públicas. Pandemia de por medio también. Y una mala administración de la pandemia también que hemos tenido, y lo que se ha hecho es fortalecer el aparato productivo. Por esa razón es que hemos tenido un crecimiento del 2021 de 6,1% y al primer semestre de esta gestión tenemos un crecimiento registrado de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de 4,1%, y el siguiente periodo, que es para el año 2023, hemos proyectado un crecimiento de 4,86%. Entonces, y hay un elemento muy importante, cuando nosotros hemos formulado este presupuesto general del Estado, hemos contemplado un déficit de 7,5, 7,49. Entonces, 7,49% es menor que lo que hemos enviado a esta gestión, que era de 8%. Entonces, cada vez estamos generando y estamos con esa política de austeridad, con una política de tener mayor sostenibilidad de las finanzas públicas en un mediano plazo. Ese es el objetivo. Y otro elemento muy importante que también se contempla en este presupuesto es la continuidad de las políticas sociales. Exactamente, ¿no? Los bonos, Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Zurduy, ¿están protegidos? ¿Están blindados? Claro, y en el presupuesto se garantiza el presupuesto, por ejemplo, para el pago de bono Juana Zurduy, que también en el 2020 habían sido paralizados, no nos olvidemos que han dejado de pagar. Está garantizado el tema del Juancito Pinto, la renta dignidad, el subsidio universal por la vida, aquellas personas que se benefician, que no tienen seguros, las madres que se benefician de esta política. También está garantizado el tema de la política de subsidios y subvenciones, por ejemplo, el tema de diésel, gasolina, los principales alimentos como el caso de arroz, trigo. Entonces, ¿no hay ninguna perspectiva de reducir esta subvención? ¿Es un mal momento? Yo creo que es muy importante esta política de subsidios y subvenciones que tenemos hoy como país, porque gracias a esta política, estimada Claudia, en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo, hemos tenido estabilidad económica, hemos tenido una estabilidad de precios. Con esta política lo que hemos hecho es cuidar el bolsillo de cada ciudadano, de cada boliviano. ¿Nuestras reservas no están bajando peligrosamente, nuestras reservas? Nuestras reservas internacionales estaban en el orden de 4.000 millones, hasta el momento siguen en ese mismo promedio. No vemos mucha preocupación, pero sí tenemos que estar sigilosos, pendientes, como cada semana nosotros en el grupo macroeconómico con el hermano ministro Marcelo Montenegro, junto con el ministro de Planificación, Banco Central y otras instituciones, evaluamos semana a semana todo lo que está pasando en el contexto internacional y cuál es el efecto que nos podría tener, ¿no? Y nosotros estamos siempre sigilosos. No podemos ¿Cuál es el mayor riesgo desde afuera? Disculpe la interrupción. ¿Cuál es el mayor riesgo de lo que pueda suceder afuera? ¿A qué hay que tenerle miedo realmente? ¿A la guerra, a la inflación, a todo junto? Bueno, hay un elemento muy importante, lo que usted decía, el tema de la guerra, que sí genera un efecto, yo diría negativo en el tema de los precios, ¿no? Cuando ocurrió la guerra este año, a principios de este año, inmediatamente los precios del petróleo, los precios de los principales alimentos, los precios de los agroquímicos se han empezado a incrementar, ¿no? Y nosotros lo sentimos el efecto por el lado de las subvenciones. No somos un país petrolero que producimos mucho diésel, gasolina, sino somos un país gasífero. Y producto de eso necesitamos, para garantizar, ¿no?, los combustibles en el mercado nacional, necesitamos importar diésel y gasolina. Y ahí está el gobierno nacional, ¿no?, de subsidiar esta política de precios que tenemos, y en caso de diésel y gasolina, y también subsidiar los principales alimentos como el caso de arroz, trigo, y que nos han permitido cuidar el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Resultado de eso, ¿qué tenemos? La tasa de inflación más baja. Al mes de octubre tenemos 2,5%.
Si nosotros nos comparamos con otros países de la región, prácticamente tenemos la tasa de inflación más baja de toda Sudamérica, incluso yo diría de toda América Latina y Caribe. Entonces, eso es un elemento muy importante porque los bolivianos hoy se sienten tranquilos cuando salen a la calle, no sienten ese efecto que otros países tienen. Por ejemplo, en caso si recordamos lo que pasaba en Ecuador, lo que pasaba en Argentina, no sabían lo que iba a ocurrir mañana pasado porque los precios de diésel y gasolina se habían incrementado, los ciudadanos argentinos, los ciudadanos ecuatorianos estaban muy pendientes porque los precios empezaban a dispararse. ¿A quién le afecta? Le afecta a la gente que más necesita, a la gente que trabaja día a día. Y lo que nosotros necesitamos cuidar como gobierno nacional es justamente la estabilidad económica. Una estabilidad económica con estabilidad de precios. Y eso es cuidar el bolsillo de la gente que trabaja día a día. Y esta política de subsidios, subvenciones que tenemos en el país, eso es muy fundamental en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo. Muchas gracias, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, por estar acá. Esperemos tenerlo próximamente porque vamos a estar pendientes de la economía, cómo no, la economía en casa y la del país. Gracias por su presencia y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, estimado Claudia. Nosotros siempre estamos pendientes, informando a la población y decir a toda la población de que el gobierno nacional siempre va a trabajar por todos los bolivianos en el marco de esta política de estabilidad de precios, que es un elemento muy importante para cada uno de los